¿Esto qué significa? ¿Qué significa causalidad? Causa y efecto. Y esto nos lleva a las dos variables. ¿Cuál es la variable que se considera como causa? La independiente. Variable independiente. ¿Cuál sería el efecto? La dependiente. Ahí está, entonces, ahí está la respuesta. Pero ¿por qué? ¿En qué tipos de estudio? Baja de la mesa, siéntate en la silla. Ay, me he equivocado. ¿En qué tipos de estudios debería haber variable independiente y variable dependiente en los estudios experimentales? ¿Por qué? Porque una de las características de los estudios experimentales, ya sean con grupo de control o sin grupo de control, es que estudian causalidad, o sea, causa y efecto. Estudian qué relación o cuál es el efecto que puede producir una variable independiente sobre una variable dependiente, o al revés, una variable dependiente sobre una variable independiente. En este caso tendríamos, por ejemplo, la variable independiente, algo que no depende de nadie, no depende de muchos factores, por sí solito ya es. A esa variable se le pueden hacer algunos ajustes dependiendo de la población y al diagnóstico que se vaya a realizar. Sería, en este caso, el experimento. Acá estamos hablando del experimento. Podría ser un entrenamiento, Un programa de entrenamiento. un programa de entrenamiento, una secuencia de entrenamiento, una batería. Podría ser también tipos o métodos de entrenamiento, que estaría también dentro del entrenamiento físico. ¿Ya? Ahora, la variable dependiente serían posibles efectos que ustedes quieren estudiar, por decir, en los métodos de entrenamiento. ¿Cuáles serían los efectos que produce el rendimiento académico, digamos? Rendimiento académico. O en el rendimiento físico. O rendimiento físico. Esto ustedes lo van a ir formulando o ya lo han formulado. Tal vez simplemente les falta identificar cuál es cuál. Entonces, estudios experimentales, por el simple hecho de que estudian causalidad, causa y efecto, tienen que tener estas dos variables, porque esto es lo que representa esto. La variable independiente representa la causa y la variable dependiente representa el efecto. Por eso tienen que tener sí o sí los estudios experimentales estas dos variables presentes en el título. Si no tiene, entonces ya me estaría dando cuenta o me estaría dando a entender que pertenece a otro tipo de estudio. Ahora, en los estudios no experimentales tenemos dos, el propositivo y los correlacionales. Los propositivos hacen referencia a los proyectos de grado. Los correlacionales a este tipo de estudios donde simplemente nos estamos basando en encontrar el nivel de relación o el grado de relación que existe entre una variable y otra variable. Entonces, en los estudios propositivos, no es un estudio que estudia causalidad, no estudia causalidad. No estudia causalidad, o sea que no hay causa y efecto. Ponemos no hay causa y efecto. Y solamente, por lo tanto, vamos a tener el problema que sería la variable dependiente o variable 1. ¿Ya? Mejor si lo ponen solamente variable. O sea, es cuando solo tiene, los propuestos solo tienen una variable. Sí. En realidad, la propuesta sería, lo podrían identificar tal vez como una variable independiente, que va a ser la solución al problema que ustedes están ¿Y por qué se lo ha puesto dependiente, Luis? Porque depende de algo para modificarse. Sí, entiendo, pero usted dijo que tendría que ser o podría ser independiente, pero usted lo puso dependiente. A ti te acabo de decir eso. Ahí me ha hecho generar duda, dice. O sea, a ti te acabo de decir cuando estaba colocado, pues yo le dije no puede variable 1, no. Usted le dijo, ¿por qué dependiente? Usted dijo, o variable 1, pero igual puede ser una independiente. No, es variable dependiente porque depende de algo
que sería de tu propuesta, Nada que ver o independiente. variable 1. Nada que ver. Por ejemplo, propuesta de ejercicios funcionales para mejorar la fuerza máxima. Fuerza máxima. Eso sería. La variable que tienen acá sería fuerza máxima. Y ejercicios funcionales no llegaría a ser variable. Esto, propuesta de ejercicios funcionales. Los ejercicios funcionales ya están, o sea, pones en internet, lo googleas, ejercicios funcionales y te sale una serie de ejercicios. Incluso te salen programas de ejercicios funcionales. Por ejemplo, CrossFit es un método de entrenamiento a base de ejercicios funcionales. Entonces, eso es algo que ya está establecido. No es tu propuesta, no es tu diseño, algo que tú mismo estás diseñando, estás planteando o estás creando nuevos ejercicios, no es nada de eso. Ejercicios funcionales ya es algo que existe, que se maneja hace mucho tiempo y es conocido como el CrossFit. Entonces, estás tú como queriendo comprobar, pero también no, si esto realmente funciona o no funciona. Les digo que no, porque no se va a aplicar, simplemente se va a quedar en la propuesta. O sea, si nosotros le aplicamos, ahí sería un experimental. Y si no lo aplicamos, entonces sería un propositivo, nada más que nosotros estamos proponiendo. Solo es una propuesta, no va a haber lo que es digamos, no va a haber variable independientes. No va a haber experimento. No va a haber experimento. Dice, ahorita, Ese sería un proyecto, no sería una tesis, ¿verdad? Dice, ese título que has puesto, depende de nosotros cómo lo tomemos, porque a lo que yo veo, igual puede ser un experimental. Podría ser, pero lo que tendríamos que cambiar acá sería la propuesta. Propuesta, ya no sería propuesta. Tal vez podría cambiar. Desarrollo podría ser algo nuevo, tendría que ser algo que ustedes vayan a implementar en esto. Como les dije, esto ya está establecido, pero podrían aumentarle algo más ahí, que podría ser, no sé, ejercicios funcionales realizados en la mañana o a una cierta hora, o con ejercicios de intervalos, no sé, algo más aumentar ahí, para que sea algo nuevo, algo novedoso y que parta de ustedes mismos. Entonces, en ese caso sería un estudio experimental y tendría causa y efecto. Esta sería la causa. Y este sería el efecto. ¿Ya? Entonces, pero en estudios propositivos simplemente tenemos una variable. Que sí o sí es dependiente. No es que sí o sí es dependiente. Podría ser independiente. Es que también esto de independiente o dependiente tiene mucha controversia. Porque con estadística nosotros podríamos hacer otro tipo de estudio y volverlo independiente. Y analizar si realmente esto es independiente o es dependiente. O sea, siempre va a haber una manera, puede haber una manera. De acuerdo al punto de vista, yo pienso, ¿no? Del que quiere hacer el experimento. Lo que va a proponer, pues, porque luego siempre va a haber una manera de volverlo dependiente o independiente. Por eso les digo que en lugar de complicarse con eso, porque puede haber alguien que sea acá con la estadística y te diga, ¿cómo sabes? ¿Cómo has determinado que tu variable es dependiente? A simple vista, con el pensamiento tal vez, nosotros podemos definir que es una variable dependiente, pero la estadística dice lo contrario. Hay una necesidad de realizar un análisis estadístico para saber si realmente una variable es independiente o es dependiente, o tal vez solamente hay una relación nada más. Entonces, para evitar eso, simplemente hay que ponerlo o caracterizarlo como variable 1. ¿Ya? Variable. Ya no dependiente ni independiente. Para proyectos de grado. Ahora, los estudios correlacionales tampoco estudia causalidad. Simplemente efecto. No estudia causalidad. Acá estudian el grado o el nivel de relación.
entre una variable o otra variable. Acá pueden hacer una correlación de muchas más variables. Pero básicamente es entre dos variables o más. Pueden optar por dos variables, hacer la correlación o encontrar la correlación entre estas dos. También podrían optar por tener más variables que dos, tener 3 o 4 variables. En este caso tendrían que hacer la relación este con este, este con este y este con este, para saber qué grado de relación existe entre todas estas variables. Pero este ya es un estudio de otro nivel, sería más aconsejable para una maestría o un doctorado. En pregrado lo que se considera es con dos variables. ¿Ya? Pero a esto solamente se llama independiente, 1, 2, 3, 4, nada más. No hay tampoco variable independiente, dependiente, porque en el resultado vamos a encontrar, podemos encontrar que esta variable depende de esta variable o esta variable depende de esta otra, pero también podemos encontrar que ninguna depende de la otra y las dos son independientes o las dos son dependientes. Eso es lo que queremos estudiar, lo que queremos obtener. Ya por eso solamente lo catalogamos variable 1, variable 2. O en el caso de que tengan más variables, 3, porque no se puede identificar si es experimental, no experimental. Esto no es experimental. Sí. Para nada es experimental. Ay, Que deje de jugar, dice Juan. Sí, deja de jugar, a ver. Sí, por eso, no sé, por eso está bien. ¿Por qué crees eso? esto tomó Liz. Trópicos. Los estudios correlacionales ya están dentro de los no experimentales. No hay experimento. Propositivo, vas a diseñar aparentemente un experimento, pero no lo vas a aplicar. Es simplemente una propuesta y se está quedando en la propuesta. Los estudios correlacionales, es decir, hay una relación entre Condor y Corian, ¿hay o no hay relación? ¿Qué tan fuerte es esa relación? Nada más, ahí quedamos. Es muy fuerte, la relación es bastante Positiva. es positiva, podemos decir, la relación es positiva. Por lo tanto, a mayor fuerza, mayor rendimiento físico, o a mayor fuerza, mayor amplitud de la brazada, no sé, cosas así, ¿ya? Pero no nos basamos en decir que esta variable está ocasionando a esta otra variable, o al revés. No nos basamos en eso, simplemente en encontrar el nivel o el grado de relación que existe entre una variable y otra variable, nada más. Estudios correlacionales, estudios experimentales estudian causa y efecto. Aquí sí tenemos que encontrar un efecto. ¿Cuál es el efecto que puede producir mi experimento? Que sería la variable independiente. ¿Ya? Ahora, los títulos tienen diferentes características. Una de las características o algo que no debe tener en el título son los verbos al principio. Hallar los determinantes de la pobreza en Latinoamérica. Eso no es un título. No es un título correcto. Más parecería como un objetivo. Entonces no tiene que haber verbos al inicio de la redacción del título. Es como plantear el problema. Ajá. Otro, tienen que estar las dos variables. Para eso hemos explicado esto. Dependiendo del tipo de estudio que ustedes hayan escogido, tienen que tener el tipo de variable que corresponde a su tipo de investigación. Ya si es un estudio experimental, tengo que tener dos variables mínimo, una variable independiente y la otra dependiente. Si es un proyecto, entonces debo tener una variable, pero además de una variable debo tener mi posible solución, que sería mi propuesta. No puedo simplemente decir ejercicios de flexibilidad para niños de 10 años. No hay nada ahí. Es como una monografía nada más, un estudio descriptivo. Tienen que tener sí o sí mi variable, debo identificar y debo identificar también cuál va a ser mi propuesta. En los estudios correlacionales tienen dos variables mínimo. Entonces esas dos variables, no importa si son dependientes ambas o son independientes, entonces solamente lo catalogan como variable 1 y variable 2, nada más. Ya dependiendo del tipo de estudio. Ambas variables tienen que estar en el título. A ver, van a leer su título de investigación y me van a decir cuál es la variable independiente.
y la variable dependiente. Bueno, me van a leer el título de investigación, me van a decir qué tipo de investigación es y según a eso me leen las variables, me identifican las variables. Es decir, yo diría determinantes de la pobreza en Latinoamérica. Mi variable es actividad física. Entonces yo voy a tener acá diferentes componentes o diferentes direcciones. Será tal vez acá nivel de actividad física, tiempo de actividad física y calidad, digamos, calidad de la actividad física. Y acá voy a tener otras más. Entre esto podría encontrar nivel de actividad física, no sé, algunas dimensiones acá, ustedes yo pienso que van a encontrar, si es que es variable, pero eso es lo que tendrían que tener. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué instrumento me va a ayudar a medir el nivel de actividad física? ¿Qué instrumento me va a ayudar a medir el tiempo? ¿Qué instrumento me ayudaría a medir la calidad de actividad física? Hay un instrumento que mide todo esto en uno. ¿Cuál es? Es el cuestionario IPAC. Podrían ustedes encontrar, al igual que esto, solamente un instrumento que mida todo esto. Pero les dije también que esto no es suficiente. Un instrumento nos va a ayudar a medir posiblemente la variable, muy bien, es bastante integral, pero no es suficiente porque tenemos que hacer la triangulación de datos. Ya tenemos el cuestionario, el IPAC, pero necesitamos otro más para comprobar estos datos. El cuestionario, en el cuestionario ustedes le van a preguntar a la persona, ¿cuánto tiempo practicas actividad física? ¿O qué tiempo le dedicas a la actividad física? Te va a decir a 30 minutos por día. Entonces, ¿cuál es la calidad de actividad física? Le preguntarás. Realizo actividad física solamente con actividades diarias. Otros dirán, tengo un sistema de actividades físicas que me ayudan a mantenerme en forma. Entonces, ellos van a ver qué respuestas te van a dar aquí. Pero no tienes que solamente centrarte en la palabra de la persona, tienes que comprobar eso. ¿Cómo podríamos comprobar? Con una ficha de observación, puede ser acá. Una ficha de observación donde van a ir a realizar alguna medición a su población para comprobar estos resultados. Y después tendrían que tener acá otro instrumento más para potenciar los resultados que van a tener. Podría ser tal vez una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo que les ayude a medir qué tal está su salud. ¿Cómo pueden ustedes identificar esto? Si cuando corre o cuando está haciendo sentadillas, si puede hablar, no puede hablar, esto lo pueden hacer en base a la escala de Borg o algunos otros test, como el test del FIER también. ¿Ya? Entonces, todo esto les puede ayudar. Esto tienen que anotar acá. Cuestionario IPAC, ficha de observación y prueba de esfuerzo. Ya tienen ahí 3 instrumentos que les ayudan a medir esa variable. Una vez que tengan esto, tienen que convertir estos instrumentos en sus objetivos específicos. ¿Es para proyectos? Para proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a basarnos en los objetivos de cada instrumento. ¿Para qué nos sirve el cuestionario IPAC? Nos sirve para identificar el nivel de actividad física de las personas. Entonces, eso tenemos que hacer. Identificar el nivel de actividad física, en ahí la población que ustedes tienen mediante el cuestionario IPAC. Segundo objetivo, ¿para qué me sirve la ficha de observación? Para caracterizar el ficha de observación para caracterizar la calidad
ficha de observación. Tercer objetivo, prueba de esfuerzo. Podría ser acá evaluar podría ser ya el estado físico de la población mediante una prueba de esfuerzo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo acá es convertir mis instrumentos en un objetivo. Ya tendría, ¿cuántos? 3 objetivos. Con esto es suficiente. Tendría que tener entonces estos instrumentos que están acá en el objetivo, en los objetivos específicos, tendrían que estar acá. No puede ser que acá me digan cuestionario IPAC, ficha de observación, test de Cooper, y aquí en sus objetivos no hay el test de Cooper. En sus objetivos esté aquí el test de Navet, o aquí abajo esté un cuestionario, y aquí abajo esté tal vez mediante una entrevista. No sé, nada que ver con su operacionalización de variables. Operacionalización de variables y los objetivos específicos en los proyectos tienen que relacionarse, tiene que ser lo mismo. ¿Ya? En el caso de los estudios experimentales, tenemos que seguir diferentes pasos. Primero, paso 1, que es también el diagnóstico, o también conocido como test prueba. Paso 2 sería el diseño del experimento. Paso 3, aplicación del experimento. Paso 4, nuevamente el diagnóstico, que va a ser esta vez la post-prueba. Y finalmente la comparación. Comparación de resultados. Cada uno de estos pasos se va a convertir en un objetivo específico. Lo que sería diagnóstico. Identificar, también tiene que estar relacionado con sus variables y relacionado con los instrumentos que van a usar también acá. Identificar el nivel de rendimiento físico. Mediante la prueba TAN, mediante un test de Cooper tal vez. O directamente mediante una preprueba que ya estaría englobando a todos sus instrumentos de la operacionalización de variables, al grupo de control, en el caso de que tengan 2 grupos. En el caso de diseño del experimento, segundo paso, diseñar un plan o el entrenamiento, dependiendo a cuál sea su variable independiente, sería determinar el entrenamiento. ¿Ya estamos en tesis o sin un proyecto? De diseñar el entrenamiento físico según los resultados del diagnóstico. Aplicar el instrumento después. Aplicar, el experimento o directamente el término que estamos manejando arriba. El entrenamiento físico. Al grupo experimental. Post-prueba. Lo mismo que acá.
Identificar el nivel de rendimiento físico, o podemos cambiar esto por evaluar, ya que ya hemos identificado. Evaluar el nivel de rendimiento físico mediante una post-prueba al grupo de control y experimental. Comparar los resultados obtenidos en la pre-prueba y la post-prueba. Así. Ya miren, tenemos entonces, siguiendo estos pasos, ¿cuántos objetivos? 5. Esto para los estudios experimentales. Primero el diagnóstico, diseño del experimento, aplicación del experimento, diagnóstico otra vez y la comparación de resultados. Paso a paso. Ya, primero diagnosticar, no puede ir primero a aplicar el experimento y después diseñar el experimento. Todo tiene que ir de manera secuencial y cronológica. ¿Y qué diferencia entre una pre-prueba y post-prueba? La pre-prueba es el resultado inicial que vas a tener tú de tu población. Por decir, mi experimento es un entrenamiento funcional. Antes de aplicar mi experimento, ya necesito saber cómo están iniciando. Esa es la Es pre-prueba. como si la evaluación antes y después. Evaluación inicial y final de la Ajá. Ah, Yo necesito saber cómo están iniciando ellos para saber en qué condiciones están y para también planificar o diseñar mi experimento. y Para eso hago un diagnóstico a ambos grupos, al grupo de control y al grupo experimental. dice, y el programa de mí es una batería de pruebas las cuales me tienen que dar, digamos, resultados. No es que los voy a entrenar para que con el entrenamiento me den, digamos, resultados mejores, volviéndolos a aplicar las mismas pruebas. En este caso, en el tuyo va a cambiar en el primer objetivo, sería el diseño Ya no hay más. Ahí sería, de las otras. a partir del diseño del experimento estaría bien, pero el uno que ya no sería diagnóstico y prueba, sería... No, sería relacionado con tus instrumentos. Tal vez seleccionar instrumentos. para la medición de las capacidades técnicas. Y el resto ya diseño del experimento. Aplicación. Ahí. ¿Cómo dijimos? Diseño de las pruebas, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? Y en la prueba final igual dice hay que hacer al grupo de control y sin control. Sí. A los dos hay que Porque en tomar- el diagnóstico, si van a evaluar al grupo de control y al grupo experimental, es para realizar la comparación. ¿Qué tal están iniciando ambos? Aplico mi experimento solamente al grupo experimental y el grupo de control sigue con su entrenamiento rutinario. Después del tiempo, cuando yo termino de aplicar mi experimento, vuelvo a tomar datos, necesariamente del grupo de control y del grupo experimental, para poder comparar los resultados. Puede ser que el grupo experimental haya mejorado mucho más rápido que el grupo de control, o también se hayan mantenido, no haya funcionado el El experimento. grupo experimental es con el que nosotros vamos a trabajar, dice, Sí. y solo el de control es para comparar. Ah, exacto. Dicen, yo no tendría dos grupos de guía, con dos grupos, solo tendría uno. Y entonces, diseño de prueba, diseño del experimento, aplicación del experimento y el diagnóstico de post-prueba igual iría. ¿Post-prueba? Sí. Sí, es que Y- va a ir según a los resultados. La post-prueba ya sería de acuerdo a los resultados siempre. Y de ahí a la comparación de resultados. Dice, una vez que trabajemos con el grupo experimental, ¿qué tiempo de trabajo tiene que ser? Mínimo unos dos meses tendría que ser, a 3. Y para eso hay que hacer nosotros Un diseño ¿cómo se llama? de Un experimento. mesociclo o algo así. Hay que hacer el Sí, análisis. lo que ustedes consideren. Y hay que hacer la planificación de cada día igual. ¿Cuántas sesiones mínimo? Eso ustedes lo van 3, a 6, ver. 9, 12. 3 sesiones 24, yo por creo. día, digamos. Y debe irse como no es, digamos, un plan de ejercicio. En las baterías tienes que enfocarte. Las- Cada batería tiene que estar totalmente Cada estructurada. batería ya No, pero está. cada prueba tiene que ser bastante estructurada con su El- tabla de valoración, Hay evaluación y con cómo, de cuánto a gráficos, cuánto. con evaluación, todo.
Ah, ya. La prueba tiene que ser con resultados de valoración, igual qué materiales se debe utilizar, todas esas cosas. Ah, Protocolo. protocolo de ejecución. Sí. ¿Alguna duda más? ¿Nada más? Ya. ¿Han avanzado su planteamiento del problema? No. No sé si está bien, está Eso, mal. eso. Hemos hecho, pero no sé si está bien. Por ahí está mal y no lo hay que hacer. Ya, van a venir ahora entonces uno por uno para revisar esto. Esto es todo. Lo que quiero con esta primera revisión, este primer seguimiento personalizado, es pulir lo que han hecho, lo que han redactado, que no haya errores en cuanto al título, a la formulación del problema y al objetivo general. A partir de ahora ya no tienen que haber errores en el título, en el objetivo general, ni en la formulación del problema, ni siquiera en esto, en los objetivos específicos. ¿Y lo podemos decir así para que si los corregimos? Sí, van a venir uno por uno y vamos a revisar esto, ¿ya? Pero les digo que si van a cambiar de tema, entonces consideren todo esto para que vayan acorde a lo que estamos avanzando. Una consulta. En mi validación de instrumentos no está prueba de esfuerzo, la fecha de observaciones. Solo había cuestionario de IPAC y ¿Desde qué? Uno más que